Bueno, buenos días a todos. Espero que me oigáis todos bien. Gracias ante todo por participar en este webinar en el que vamos a intentar pues ver qué posibilidades tenemos de obtener el mejor rendimiento posible de una situación absolutamente excepcional. La verdad es que es algo que, como se dice muy frecuentemente, pero es la pura verdad. Ninguno de nosotros esperaba vivir algo así, desde luego. Vivimos un momento difícil y delicado, además con un alcance mundial que realmente hace especialmente delicado el momento. No va a haber probablemente ninguna zona del mundo que se libre de los efectos de la pandemia de COVID-19 y está provocando muchísimos cambios, desde replanteamientos sobre las relaciones entre naciones y zonas de influencia geopolítica, pasando por una redefinición de muchas cadenas de suministro, incluso por las propias prioridades de los consumidores, de los usuarios de todo tipo de servicios, lo cual nos está llevando a una reordenación total del sistema económico y empresarial. De lo que vamos a hablar hoy es de algo que, bueno, además veréis ilustrado muy bien en la presentación que va a guiar este seminario. La capacidad de adaptación es lo que va a marcar la diferencia entre las empresas que sobrevivan, incluso entre los profesionales que sobrevivan y puedan obtener incluso provechos de esta crisis. Y esa capacidad de adaptación no significa que tengas que ser necesariamente más fuerte, simplemente más adaptado, mejor adaptado a las circunstancias especiales que vivimos. Para hablar de todo esto tenemos con nosotros, por un lado, a José María Montalvo, que es economista y censor jurado de cuentas, tiene más de 30 años de experiencia en funciones de alta dirección, 17 años en auditoría y consultoría en las Big Four y sector financiero, industrial, sobre todo en tareas organizativas y financieras, organización, mejora de procesos. Y José Manuel Fernández es economista y PDA por la IES Business School. Lleva más de 30 años trabajando en el sector financiero, es experto en marketing, estrategia empresarial y gestión de equipos e interacción de redes comerciales. Ambos participan aquí como miembros de Lusco Asesores. Y ya sin muchos más preámbulos les voy a ceder la palabra. No sin antes decir que estaré pendiente de las preguntas y cuestiones que nos planteen los asistentes. Intentaré agruparlas para que después de sus presentaciones nos puedan responder y abramos un turno de debate y réplica. Muchísimas gracias, José Manuel, José María. Son vuestros los micrófonos, adelante cuando queráis. Bueno, buenos días a todos los participantes. Muchas gracias, José Manuel, por tu presentación. Gracias también a la Cámara de Vigo, Pontevedra y García por organizar este webinar y darnos la oportunidad de compartir con todos los participantes pues, un poco nuestra forma de entender y de ver la situación y nuestro planteamiento de cómo afrontar esta situación que, como decías, es una situación extraordinaria. La duda es si nos encontramos ante la peor recesión de las últimas décadas. Bueno, la pregunta es difícil, es complicada, lo veremos con el paso del tiempo, pero no hay una respuesta cierta en este momento. Lo que sí está claro y parece evidente es que es una crisis diferente a las anteriores. Estamos ante una crisis de demanda que si le unimos la volatilidad y también la incertidumbre imperante en este momento, no permiten ver claramente el alcance y la profundidad de la misma, ¿no? Sí parece claro que nada va a volver a ser como antes. Si queréis os pongo el ejemplo de mi madre cuando me dice qué es lo que le va a faltar. Pero realmente si analizamos todas las crisis vemos que dentro de las crisis las cosas cambian
pero no tienen que cambiar para peor. Hay cosas que vamos a echar de menos y cosas que van a venir. Entonces va a haber oportunidades. De la forma en que enfoquemos esta crisis con nuestra actitud va a depender mucho el cómo vayamos a salir a nivel personal, a nivel profesional de ella. Nosotros en estos 30-40 minutos máximo vamos a intentar compartir con todos nuestra forma, como digo, de entender la situación y lo que pensamos que hay que hacer en nuestras actividades profesionales para confrontar este escenario, y lo haremos en formato guía. No pretendemos escaparnos de todas estas proyecciones, predicciones, con datos macro de caídas del PIB, cosas de estas que, bueno, como decía Keynes, y yo que soy pues un seguidor de Keynes, que ahora está de actualidad, porque realmente sus políticas de solución de las crisis están muy de actualidad. Keynes decía que los economistas éramos los mejores profetas del pasado. Explicábamos muy bien todo lo que había pasado, pero una vez que ha pasado y nos equivocábamos mucho en predecir el futuro. Entonces, nuestra pretensión no es eso, sino sencillamente utilizar el sentido común y ver cómo podemos afrontar o confrontar el escenario que se nos presenta en este momento, muy pendiente de todo lo nuevo que va apareciendo. Si interesa más que a través del chat, como decía José Manuel, nos podáis transmitir vuestras preguntas para de esta forma daros vuestra opinión, aunque posteriormente, ya os anticipo, os enviaremos la presentación por vía email, tendréis nuestras coordenadas de contacto y nos pondremos a vuestra disposición, además incluso de forma gratuita, como hacemos siempre con nuestros clientes. Cuando nos transmiten su situación, nosotros lo que hacemos es un diagnóstico, darles nuestra opinión y a partir de ahí, pues bueno, si a la gente le interesa, pues ya entramos en la fase de relación cliente o no. Pero ese primer diagnóstico, y además nosotros trabajamos muy, por eso hablamos de concepto de boutique, por la capacidad de personalizar el servicio, y tiene que ver seguramente con la disciplina que tengo del IES, ¿no? Lo importante a veces no es matar las moscas a cañonazos, sino que confundimos síntomas con los problemas reales, y es la parte que nosotros podemos aportar de valor, el diagnosticar claramente el problema y plantear soluciones personalizadas a cada caso. Si me permitís, empezamos ya os pido permiso para quitarme la chaqueta y moverme, porque yo no soy capaz de estar sentado en estas situaciones, y ya comparto la pantalla para empezar con la presentación. No sé si tenéis acceso a la pantalla ahora, ¿se ve? Perfectamente, al menos. Perfectamente. Muy bien. Como decía José Manuel, y esto es un concepto darwiniano, lo que sobrevive cuando hay cambios como el que estamos padeciendo en este momento no es la especie que es más fuerte, ni tampoco la más inteligente. En el caso de otras crisis hemos visto cómo desaparecían grandes monstruos de empresas y aparecían nuevos que se convirtieron en monstruos, pero que sobrevivieron porque fueron capaces de adaptarse al cambio que está viniendo, ¿no? Tampoco es el más inteligente. Aquí la salida va a depender de nuestra aceptación de la realidad, de la actitud con que la confrontemos y de la capacidad de adaptación. ¿Cuál es el escenario base en el que nos encontramos ahora en este momento de la crisis? Bueno, es evidente que hay una crisis sanitaria cuyas consecuencias todavía son impredecibles. Estamos ya pensando en que va a haber un repunte en otoño. Depende cómo sea el repunte. Nosotros, uno de nuestros partners, que es Arcano, estábamos haciendo ya una conferencia para clientes, planteábamos 3 escenarios base de la posible vuelta de la pandemia en octubre, que esperemos que haya servido lo que ha pasado ahora para evitar un confinamiento como el que hemos tenido, que tiene unas consecuencias económicas brutales. En todo caso, estamos hablando de que la vacuna va a llegar tarde, desde luego para otoño no, y de que los tratamientos todavía no hay nada efectivo, ¿no? Lo que está claro es que ha habido un cierre forzado de la actividad productiva, que ha producido una caída de ingresos brutal, en muchos casos a cero, pero sin embargo hay una parte de costes que no podemos reducir porque es absolutamente imposible y no podemos evitar. Hemos reducido, pero tenemos costes y no tenemos ingresos.
hay una reducción de demanda también brutal que provoca una bajada de ingresos y sobre todo un impacto en la liquidez de los negocios, de las empresas, de los autónomos. Luego hay una sensación de incertidumbre. ¿Qué pasa con la incertidumbre? Que cuando tú te enfrentas a un riesgo, sí eres capaz de evaluar y gestionar el riesgo, pero la incertidumbre es muy complicado de evaluar. Cada vez hay más certidumbre, pero sigue habiendo una parte que no es gestionable. Luego, una elevada volatilidad en los mercados, y lo estamos viendo. O sea, también en los clientes, que todavía no sabemos dónde van, dónde vienen, cómo cambian sus prioridades a la hora de comprar. Luego, los proveedores también están afrontando situaciones como la nuestra. Luego, la parte legal, normativa, con esos bandazos que estamos viendo en cuanto a los sistemas de apoyo a las empresas, a los particulares. Parece que cada día cambia, ¿no? Sí está claro que hay una duración indeterminada. Y luego nos viene la duda en cuanto a la recuperación. Bueno, se habla de la forma de V, de U, de L, hay varias. En Arcano, que es nuestro partner, como os he dicho, principal, y que yo creo que es una referencia porque nuestro economista jefe, Ignacio de la Torre, ha hecho unas proyecciones y unas predicciones al inicio de la pandemia que se van cumpliendo rigurosamente. Incluso su modelo que ha desarrollado para la crisis sanitaria, ya no económica, en cuanto a la evolución de la pandemia, ha ido acertando desde el mes de marzo semanalmente en la evolución, incluso con más acierto que el gobierno en este sentido. Para Ignacio, la recuperación va a ser no en nada de lo que se cuenta, sino si vemos el símbolo de Nike, va a haber una caída brutal al principio y la recuperación va a ser lenta si seguimos el símbolo de Nike. Yo personalmente apuesto por eso. Está claro que, como dice Macron, es tiempo de pensar en lo impensable. Y lo decía José Manuel al principio. Ha pasado algo que para todos era impensable. Pero una vez que ha pasado, lo que tenemos que plantearnos es cómo podemos gestionar este entorno. Entonces, tenemos que pensar que este tipo de situaciones requieren respuestas extraordinarias que antes no nos planteábamos. Desde luego, sí hay que salir de la zona de confort. Tenemos que adaptarnos a este nuevo paradigma porque, como decía al principio, nada volverá a ser como antes y las formas de gestionar, de trabajar, de relacionarte con clientes, proveedores, es absolutamente diferente. Estamos en una webinar donde estamos hablando y esto en el mes de febrero ni nos lo planteábamos. Y sin embargo, nosotros, José María, yo, estamos haciendo desde hace meses gestión con clientes a través de webinars donde parece que ya es una situación normal, ya casi nos cuesta salir a la calle, que habrá que salir a tener este tipo de entrevistas a nivel personal. El éxito, como decía Darwin, depende de nuestra capacidad de adaptarnos al cambio. Entonces, tenemos que ir a ese tipo de escenarios. ¿Cuáles son las claves en nuestra forma de pensar el LUSCO a efectos de gestión? Primero, aceptar la realidad. Luego, tener templanza, pero no tranquilidad, sino velocidad. No podemos caer en la parálisis del análisis. Los que somos gallegos lo entendemos bien, que a veces dejamos de tomar decisiones esperando a ver si el escenario cambia y ya estamos tomando una decisión, no tomando decisiones. Tenemos que elaborar un plan, ¿no? Pero ese plan, que tenga capacidad para ser replanificado continuamente, porque hay incertidumbre, hay volatilidad, hay datos nuevos que vienen cada día que tenemos que aprovechar. Y, desde luego, ser absolutamente flexibles a un escenario cambiante día a día. Cuando hablamos de nuestro equipo, que a veces somos nosotros mismos, que no tenemos equipo, que solo es una empresa unipersonal, un autónomo, las claves es, en este momento, seguridad y salud. Yo creo que todos conocemos la pirámide de Maslow. Entonces, estamos volviendo como consumidores, como personas, a la base de la pirámide, donde los factores higiénicos, salud, seguridad, necesidades básicas son la clave. Y esto, en algo que estamos desarrollando con clientes, tiene que ver también con qué van a pedir nuestros clientes a la hora de relacionarse con nosotros. Están dejando de un lado otros temas para buscar, como buscamos todos. Yo, al principio de la crisis, me planteaba cuándo sería capaz de volver a tomarme un café o de salir a comer. Entiendo, me ha costado al principio, pero ahora yo estoy saliendo con tranquilidad. Eso sí, miro pues cómo
está el servicio, si hay limpieza, si hay medidas sanitarias, no hay medidas, y tenemos que adaptarnos a eso, ¿no? Luego hay que tener claro el liderazgo, pero el liderazgo siempre que se base en la autoridad, no en la posición del cargo que uno tenga en la compañía, si es que es una empresa con empleados, o también uno mismo tiene que liderarse. Hay que transmitir calma y seguridad. Os pongo el ejemplo del barco que puede irse a pique cuando tiene una tormenta y todo el mundo mira al capitán. El capitán no sé si sabe lo que hacer, pero desde luego tiene que transmitir calma y seguridad para que la tripulación pueda continuar con o salvarse del problema. Hay que tener un plan de comunicación. Tenemos que tener claros los objetivos y, si en el caso de que tengamos equipo con nosotros, fomentar el sentimiento de pertenencia a la compañía para que pueda salir adelante. Y luego hay que reorganizar la actividad. El teletrabajo, el uso de la tecnología es algo que teníamos como muy claro antes del 14 de marzo. Hoy es ya una realidad que ha venido para quedarse. En el caso del teletrabajo, en España va a ser más complicado que en otros países porque la capacidad que tenemos en España con nuestro modelo de negocio actual de pasar a teletrabajo, sencillamente es el 38% de los trabajos que actualmente en el modelo económico español son trasladables en teletrabajo, pero va a venir a quedarse. Y en cuanto al modelo de negocio, hay que simplificar el modelo, poner el foco en la actividad core, en la parte importante de lo que hacemos. Si hacemos varios servicios, pensar cuál es aquel servicio en el que nosotros podemos dar mayor valor a nuestros clientes y ahí es donde tenemos que consumir toda la energía y todos los recursos. Siempre se dice que hay que ver los costes, ahora con más motivos. Tenemos que... no podemos manejar, no sabemos cuánto vamos a ingresar, pero en cierta medida sí podemos controlar cuánto gastamos, cuánto es la inversión. Y ahí hay una serie de posibilidades, vía ERTE, vía estructura, vía gestión, negociación con proveedores, etcétera, etcétera, que realmente tenemos que exprimir al máximo para conseguir tener rentabilidad, ¿no? El contacto con el cliente tiene que ser permanente. Nosotros, José María y yo, si os sirve el ejemplo, durante la época de pandemia, hemos ido lanzando a nuestros clientes píldoras, si el plan de contingencia, si el plan de clientes, de forma permanente, no preocupados tanto por vender o por ingresar, sino porque nuestros clientes tuvieran ese contacto, esa opinión, esa valoración objetiva de lo que estaba pasando, que algunos, la mayoría, han agradecido porque eran sencillamente mensajes de 10 minutos con una estructura de actuación que, por lo que nos han contado, ha sido muy útil. Ese contacto permanente con el cliente ahora es clave, ¿no? Y luego garantizar nuestro servicio asegurando la cadena de suministros que podamos tener. ¿Cuáles son los ejes estratégicos para esta salida o este inicio de la crisis? Pues el triángulo que veis ahí, ¿no? Si queremos rentabilidad, tenemos que pensar en las personas. Y cuando hablo de personas, hablo de equipos, si lo tenemos, hablo de proveedores, hablo de clientes, pero sobre todo el principio básico es la caja. Es decir, la historia nos demuestra, y sobre todo aquellos que somos del IES lo tenemos claro, que las empresas siempre se han muerto por la caja. El tener la caja protegida es la clave fundamental. No me digas cuánto facturas, dime cuánto cobras, que eso es lo que realmente importa y más en este momento. Con todo este escenario, la pregunta es ¿hacia dónde vamos o qué podemos hacer? Bueno, para nosotros la estructura de actuación en un escenario con tanta incertidumbre es, como siempre, cuando hacemos un business plan para las compañías con las que trabajamos, que siempre hablas de 3 escenarios, el optimista, el moderado y el pesimista. En este caso, hay que olvidarse del moderado, hay que olvidarse del optimista y pensar en el peor escenario posible para tomar decisiones. Todo lo que venga a mayores, fantástico, fenomenal, mejor, pero piensa en el pesimista, cómo te afecta, en qué situación te encuentra para construir el futuro personal, el futuro profesional. ¿Y cómo podemos estructurar estos planes? Bueno, en la fase inicial de la pandemia hay que tener un plan de contingencia. Todas las compañías necesitan tener un plan de contingencia. Y os puedo asegurar que ese plan de contingencia, que es sentido común y que nosotros transmitimos a nuestros clientes en el momento cero de la pandemia, realmente
hasta en las grandes compañías, que se supone que la comisión de auditoría tiene que evaluar el plan de contingencia de un escenario realmente fatal para ver cómo resiste la compañía, pues el escenario, este plan de contingencia de una pandemia no estaba contemplado prácticamente, por lo menos en las empresas que yo conozco, en ninguna. Pero bueno, la gente ha puesto sentido común, qué me pasa, qué costes puedo reducir, cómo me afecta, y aunque con sentido común, sin un plan determinado, pues han afrontado esa primera realidad de caída de ingresos. Lo siguiente es el plan que le llamamos de 100 días, que es la etapa crítica en la que estamos ahora. Es decir, ¿dónde estamos y cómo estamos? ¿Qué podemos hacer? Y esta es la fase, para mí, de supervivencia de la compañía. Es decir, ¿vamos a sobrevivir o no vamos a sobrevivir? Y esa es la primera decisión, porque a veces el escenario es voy a cerrar y a lo mejor es la mejor decisión para evitar costes, que es el que todos tratamos de evitar. Pero hay una etapa de supervivencia de las compañías, de las empresas, de los profesionales, de los autónomos, que es esta etapa crítica que nosotros valoramos en 3 meses. Y hay que empezar a pensar ya en el medio plazo. Es decir, una vez que creo que la supervivencia la tengo asegurada, no puedo dejar de trabajar ya en un plan de reestructuración para el nuevo escenario que me voy a encontrar, que es hacer que mi empresa sea sostenible en el tiempo. No sé si ganaré 10, 15, 20, pero tengo que ganar dinero para ser sostenible. En el caso de Lusco, nosotros en nuestras compañías siempre con nuestros clientes nos vamos más a la sostenibilidad, porque no vale de nada arreglar una situación o una reestructuración de la compañía si esos cambios no aseguran que sea sostenible en el tiempo. El plan de contingencia que yo os comentaba, que es la fase inicial que os planteamos en la estructura, pues contempla las variables que veis en la pantalla. Primero es la salud, en este caso porque es una pandemia, y cómo está la organización del trabajo en nuestro negocio. Las acciones financieras, es decir, cómo me pilla un apalancamiento en liquidez, en caja, y tomar las decisiones oportunas. Luego la parte operativa, cómo me afecta la pandemia a mi operativa transaccional. Luego la parte tecnológica, porque la tecnología es la gran ganadora de esta crisis, y lo estamos viendo precisamente haciendo esta webinar. Y luego clave la comunicación interna y externa. Interna hacia nosotros, hacia nuestros empleados si los tenemos, y externa hacia proveedores, hacia clientes, hacia el mercado. Una vez que hemos pasado la fase de la contingencia, tenemos que empezar a pensar en la reestructuración de los negocios, ¿no? Entonces, siempre teniendo en cuenta, y lo ponemos en los laterales, la comunicación que antes os hablaba, interna y externa, y la reestructuración financiera, hay 3 etapas claves. Uno es el plan social, estamos hablando de una pandemia, entonces tenemos que pensar en la salud y el bienestar nuestro, y si tenemos empleados, de nuestros empleados. Ahí es donde entra el plan de prevención de riesgos laborales que tenemos que revisar, y luego, si tenemos equipos, una clave fundamental es la retención del talento de nuestros empleados. Y cuando hablamos de talento, hay aptitudes que antes teníamos olvidadas en el escenario anterior en el que nos encontrábamos, y que vamos a tener que hacer florecer, y en eso tenemos que ayudar a nuestra gente, si tenemos equipo, para el escenario en el que nos vamos a encontrar. Y eso luego os contaré con más detalle. Y luego viene la reestructuración estratégica, ¿no? Entonces, tenemos que aquilatar muy bien el coste para conseguir rentabilidad, identificar bien aquello en lo que realmente aportamos valor. Si hacemos varias cosas, centrémonos en aquello en lo que nosotros podemos aportar valor en esta situación. Y luego estar muy pendientes de lo que pasa en el entorno, ver nuestros competidores qué están haciendo, y si es necesario y no nos caen prendas, hacer un benchmark de lo que realmente les funciona. Si hay varias unidades de negocio, pues habrá que ver la posibilidad de desinvertir en aquello que no sea clave. ¿Por qué? Porque la gestión de la tesorería, la gestión de la caja es lo fundamental. Siempre lo ha sido, pero ahora mucho más en esta situación. Si la caja es el núcleo vital que tenemos que proteger. Pensar que luego esto nos puede llevar, si este análisis nos puede llevar a una reestructuración operativa. Pero para centrarnos en eso, en el core business, en aquella cosa en lo que nuestra compañía, nuestro servicio profesional pueda aportar valor. Y ahí pues hablamos de reestructuración de procesos, plantillas,
clientes o productos no rentables, que pasa mucho, que cuando hacemos un análisis de costes resulta que hay clientes a los que le facturamos mucho, pero que realmente no nos son rentables. Tendremos que ver si los podemos rentabilizar o no los podemos rentabilizar, y nuestro consejo es que si no hay un plan a corto plazo de rentabilización del cliente, pues reducir facturación y centrarnos en lo que realmente es rentable. Una vez que tenemos esto, pensemos en los clientes dentro del plan, que es la parte fundamental. Es decir, hay que volver a lo básico. El back to basics es fundamental. Algunos que hemos vivido en la anterior crisis, como José María y yo, que estábamos en entidades financieras afectadas por la crisis, que eran cajas, era el lema, el leitmotiv de todos los días: centrémonos en lo básico para recuperar la confianza del cliente y poder, aunque no ganemos mucho dinero, poder ganar algo de dinero que nos permita mantener el empleo. Y eso fue lo que nos sirvió para salir de la crisis y salvar empleos y volver a regenerar la confianza de los clientes en lo que ya fue un banco, que anteriormente eran cajas, ¿no? Entonces, a corto plazo, asegurar la cobertura de las necesidades básicas y redefinir, vuelvo otra vez más, nuestra propuesta de valor a lo que realmente es básico, porque hoy el concepto del cliente ha vuelto a lo que yo os decía, que es la pirámide de Maslow. Es decir, ha vuelto, y yo como cliente así lo veo, a las necesidades higiénicas. Voy a ver si tengo cubierto el nivel de vida básico, la alimentación, mi familia y sobre todo mi salud. Y voy a orientar mi compra hacia ahí. Estáis viendo, y también viene para quedarse, cada vez más estamos recurriendo a la compra online y tardamos en volver a... Ayer me comentaba una amiga que, bueno, no sé si sois todos de Vigo, que va a la Feria de Sabarís habitualmente. Ya la Feria de Sabarís ya está funcionando. Pues bueno, está funcionando en la alimentación, pero no hay textil. No hay textil porque no saben cómo conseguir que la seguridad y la salud estén protegidas ante un escenario de venta de prendas que todo el mundo manosea. Esas cosas hay que tenerlas claras para saber cómo llegar al cliente para cubrir sus necesidades en este momento donde la salud y la seguridad son las claves. Y ahí viene todo el trabajo que hay que hacer en la gama de productos, en lo que producimos, en el stock, en el nivel de compras, donde sí tenemos claro que es necesario asegurar el suministro. A medio plazo hay que redefinir estratégicamente nuestra propuesta de servicio y entender claramente para qué servimos. Y si no servimos para nada, yo lo siento, pero la mejor decisión es dedicarnos a otra cosa y olvidarnos de lo que realmente hacemos. Y cuando este tsunami pase, que no sabemos cuándo va a pasar, sí está claro que la demanda se habrá reducido de una forma brutal, pero nos vamos a encontrar un cliente diferente. Nosotros hace poco enviamos a nuestros clientes un concepto de gestión de clientes a lo que le llamamos, José María y yo, gestionar, le damos la palabra viejos, antiguos nuevos clientes. Los tenemos ahí, pero ya no tienen el mismo perfil que tenían. La sociedad va a cambiar y el cliente va a cambiar. Es muy importante en este momento observar qué es lo que pasa en el entorno y cómo van cambiando los hábitos de compras y los perfiles de los clientes para poder definir nuestra oferta. Tenemos dentro de este proceso de reestructuración interna aprovechar todas aquellas cosas que nos pueden ayudar. En este caso, nos hemos puesto el tema de los ERTEs, que ha ayudado muchísimo a muchas compañías en este momento para reducir costes, que vamos a ver qué pasa con los ERTEs a partir del momento en que ya el confinamiento superado, que empiece lo que le llama el gobierno la nueva normalidad. Pero desde luego esta medida laboral, y hay que pensarlo, nunca ha sido única, sino que es una medida temporal de supervivencia, que hay que pensar qué vamos a hacer con ella en cuanto venga la siguiente fase, que es de sostenibilidad. Hay que revisar muy bien los costes de la compañía y definir otras acciones que son absolutamente complementarias. Pensar que en este país, el mes pasado, el mes de mayo, la tasa de paro, si consideramos las personas que están en ERTE, se ha ido al 40%, que es brutal y no ha pasado ni en épocas de preguerra, ¿no?
Luego, la clave fundamental dentro de la reestructuración para nosotros, para José María y para mí, para el equipo de Lusco, es la reestructuración financiera. Y ojo, en este momento de la crisis ha habido políticas monetarias que ayudan, ha habido un montón de inyección de liquidez al mercado, a las compañías, los ICO, el no sé qué. Pero esto sirve para lo que sirve, que es para la fase inicial de supervivencia de las compañías. Si no pensamos ya en cómo reestructurar financieramente la compañía, lo que va a pasar es lo de morir en la orilla. Es decir, hoy los bancos, por suerte, están solventes, están dispuestos a prestar, sobre todo con el aval de ICO, porque no les consume recursos y les proporciona una rentabilidad, porque la parte del dinero que tienen de ahorradores hoy no es rentable y los bancos tienen problemas de rentabilidad, pero pensar que cuando vaya pasando el tiempo y a lo mejor ya hacia final de año, esa disponibilidad bancaria es muy complicado que se pueda mantener porque van a desaparecer compañías, se va a generar morosidad y los bancos van a ser prudentes porque tienen que ser prudentes en la gestión de su negocio. Y de esto, José María y yo sí sabemos algo porque todos hemos tenido una experiencia bancaria larga en nuestra etapa profesional anterior. Entonces, por poneros un ejemplo de un cliente que estamos trabajando estos días, bueno, pues hemos gestionado el ICO, hemos gestionado el IGAPE, estamos tranquilos. Estamos tranquilos, pero ya estamos con el business plan para reestructurar la deuda a largo plazo. ¿Y por qué hacemos el business plan ahora? Porque, como os digo, lo que va a pasar a medida que pasen los meses y seguramente antes del final del año es que la disponibilidad bancaria va a ir cambiando y ya no vamos a ser capaces de tener a lo mejor la atención que necesitamos. Entonces, estructuremos nuestra compañía ya ahora y apalanquemos la compañía pensando en el largo plazo, no pensando en la fase inicial de liquidez que ahí está cubierta. Entonces, elaboremos el plan semanal de tesorería porque lo importante es la caja, la liquidez y todas nuestras decisiones enfoquémoslas hacia lo mismo. Es decir, ¿cómo le afecta a la caja esta compra, esta venta? Pongamos foco no en este momento en cuánto ganamos, sino en que la caja esté siempre protegida. Lo que algunas compañías habían olvidado de la liquidez estructural, que es la liquidez que hay que proteger y no tocar para imprevistos, eso es la fundamental en este momento. El control de pagos y cobros tiene que ser absoluto y diario, la negociación con proveedores, el estructurar los pagos acorde a los cobros, no a los ingresos esperados, porque a lo mejor los ingresos no llegan, y la previsión es de control absoluto y máximo, la previsión de caja, vamos, de tesorería, y en función de cómo va evolucionando el negocio día a día. El emborracharse de liquidez, como os digo, el ICO, el IGAPE, que es fantástico, no sirve para nada si no reestructuramos el negocio y no lo preparamos para el siguiente escenario. Entonces, tendremos que estructurar, adecuar el apalancamiento bancario de acuerdo al modelo de negocio que tenemos y pensando en los años que vienen, no pensando en el mes siguiente. Entonces, en cuanto al equipo, y permitirme, utilizamos mucho en Lusco porque nos gusta la palabra sostenibilidad y lo hacemos en nuestra web, que nosotros no somos una boutique para ayudar a las empresas a que sean sostenibles. No para que sean la empresa que más gana en el mundo, sino para que sea sostenible y alinear los objetivos personales y profesionales de la empresa. Nosotros estamos muy especializados en la microempresa, en la empresa familiar, y eso es nuestro trabajo. Por eso nos gusta hablar siempre de organizaciones, de empresas, de negocios que sean sostenibles. Entonces, para esto, una clave fundamental es la parte emocional, la parte actitudinal, es decir, llegamos al 14 de marzo, el mundo ha cambiado, nuestra vida ha cambiado, se produce una pérdida. Entonces, siempre pasa la misma evolución. Primero es la negación, esto no puede estar pasando, esto es un sueño, esto no puede ser. Luego vamos a la ira, joder, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Cómo es posible? Yo no lo he visto y, habitualmente mucha gente entra en fase depresiva, que como ponemos ahí, espero que si habéis entrado en algún momento, que sea corta, porque a partir de ahí es cuando la parte actitudinal es, bueno, vale, me enfrento a esto, es una realidad, no es un sueño, voy a explorar.
qué es lo que está pasando, qué es lo que puedo hacer, voy a comprender el entorno en el que me enfrento a nivel personal y profesional y voy a aceptar la realidad. Entonces, la siguiente cuestión es qué voy a mantener, qué tengo que abandonar o qué tengo que incorporar a nivel personal y a nivel profesional. Entonces, lo primero es un plan para las personas. Y repito, cuando hablo de personas hablo de autónomos que no tienen equipo, hablo de compañías pequeñas que tienen equipo y compañías grandes con más empleados, y hablo de clientes, hablo de proveedores. Esas son las personas. Y si estamos pensando en una organización sostenible, tenemos que proteger el negocio y proteger a las personas, a nuestros clientes, a nuestros proveedores y a los equipos si los tenemos trabajando con nosotros. Entonces, las recetas son fáciles y básicas, sentido común, es la escucha activa, no se trata de oír, se trata de escuchar y escuchar a todo el mundo. Y si tenemos empleados, a todos los empleados, porque escuchamos preocupaciones y seguramente propuestas de mejora dentro de los procesos. Hay que liderar. Si tenemos equipo, liderar el equipo. Si somos nosotros mismos, liderarnos a nosotros, pero en base a principios de autoridad por el desarrollo de nuestras competencias, de nuestras habilidades, de nuestras capacidades, no en base al poder que nos da el ser el jefe de la empresa, el ser el dueño del negocio, el ser el jefe del equipo. Estructurar la compañía, buscar el talento, y os lo decía antes, las competencias, habilidades que buscábamos en el empleo hace tiempo o hace unos años, donde las compañías lo que querían era ganar más y de forma más rápida, no sirven para el futuro. Hay competencias y habilidades que estaban olvidadas, si tenemos equipo sobre todo, que hay que hacer aflorar. Si tenemos equipo, hay que ser coach, hay que ayudar a la gente a que desarrolle aquellos talentos que tenía olvidados y que son la clave en el escenario futuro del negocio que nos vamos a encontrar. Esa tutorización, ese coaching es necesario para desarrollar a las personas y que afloren aquellas cosas que realmente antes no hacían porque no eran necesarias. Luego nos seguíamos al plan de comunicación y aquí tenemos tres vertientes. Una externa con proveedores, es decir, tenemos que mantener una línea de comunicación constante, abierta, fluida, ágil con nuestros proveedores. No, lo que no podemos es no responder. Es decir, hay que estar siempre disponibles y dispuestos a comunicar. Y en esa comunicación hay que transmitir confianza, pensar que todos estamos, proveedores, clientes, nosotros mismos, estamos en una situación complicada, de incertidumbre, de miedos, y el miedo es lo peor para gestionar. Entonces, lo que hay que transmitir es confianza. Yo no sé cómo voy a salir, pero tengo un plan. Y este plan yo creo que me va a funcionar. Eso transmite confianza, ¿no? Luego también con clientes, ¿no? Que va en línea de lo mismo. Mira, tengo un plan y estoy seguro que sale, tus pedidos van a estar asegurados. Entonces, aquí también la comunicación tiene que ser fluida y tiene que ser constante con nuestros clientes. Y que sea visible en cuanto a la fecha de entrega de los pedidos o servicios para que no vayan a buscarlos a otro tipo de canales de venta, ¿no? Y luego la interna, y sobre todo si tenemos equipos trabajando con nosotros. Es decir, pensar muy bien qué hay que comunicar, a través de qué canales. Sabéis que dentro de una empresa hay los canales formales de comunicación, que es los que van de arriba a abajo, y sobre todo son vitales los canales informales, aquellos que no controlas y que van desde abajo y que nunca llegan arriba, y es como se comunica la gente. Y luego, ¿cuál es el momento oportuno de comunicar? Pero sí hay que comunicar para que la gente esté tranquila y fomentar el sentimiento de pertenencia. Y ya para finalizar la exposición, el escenario que tenemos nos lleva a un nuevo cuadro de mando. Si antes el negocio lo teníamos enfocado en ver cada día cuánto habíamos ganado, cuánto habíamos dejado de ganar, cuánto habíamos crecido en ventas, cuánto no, hoy lo que llamamos la torre de control de aquellos indicadores que hay que seguir, porque desde luego la información es poder, y si no tenemos una información clara, precisa y adecuada a lo que buscamos dentro de nuestro negocio, no podemos tomar decisiones o tomaremos decisiones inadecuadas.
para Lusco, para José María, para mí, la liquidez y la rentabilidad hoy es la clave para garantizar sostenibilidad futura del negocio. Es decir, no me voy a preocupar tanto de cuánto gano, sino de lo que gano. Porque el objetivo de un negocio, de una actividad empresarial, es ganar dinero, es un objetivo lícito. En esta fase, para ser sostenibles, interesa ganar dinero. No interesa ganar mucho dinero. Si es posible, pues fenomenal. Entonces, en cuanto a indicadores de negocio, aquí os proponemos, hacemos una propuesta donde la liquidez la ponemos en primer lugar, y en este caso es la gestión de la caja, porque sin caja, como os hemos ido transmitiendo, no hay futuro. Y luego la deuda a proveedores, que es la parte que afecta a la liquidez. Veamos cómo tenemos la deuda a proveedores cada día, veamos cómo tenemos la caja cada día. Es decir, podemos afrontar nuestras deudas con la caja que tenemos, porque tú puedes facturar, pero si no conoces la fecha cierta de cobro y alguna se te puede caer, pues la caja se va a resentir y no vas a poder pagar a tus proveedores. Y luego viene, en un segundo escenario, la parte de la rentabilidad. Hoy es fundamental, más que nunca, el ver no cuánto vendo, sino cómo están evolucionando los pedidos, que esto nos afecta a la gestión de la tesorería, de la liquidez. Ver qué pedidos tenemos pendientes y en qué fase están. Y luego el mix de productos que vamos a ofrecer a nuestros clientes. Es decir, lo que antes os comentábamos, la actividad core, centrémonos en aquellos productos que aportan valor y que me aportan rentabilidad, ¿vale? Y luego, en función de este seguimiento que hacemos de entrada de pedidos, de ventas, adecuar el dimensionamiento que tengamos de nuestra estructura de plantilla. Si somos nosotros mismos, pues no hay nada que estructurar, pero si tenemos gente, ver en dónde nos podemos apoyar para tener la carga de trabajo de empleados adecuada a cómo va evolucionando el negocio. Y esto, a través de los ERTEs y otras medidas que se han tomado, se pueden hacer perfectamente. Y por mi parte, éramos todo lo que os queríamos contar. Es un formato de guía que os vamos a enviar cuando José Manuel nos transmita vuestros mails, y nos ponemos a vuestra disposición, como antes os comentaba, para intentar ayudaros en aquello en que podamos ser de utilidad. Nos contáis vuestro problema, hacemos el diagnóstico sin compromiso y sin coste, y si os gusta lo que os planteamos, pues ya podemos hablar de otras cosas. Lo importante ahora es intentar dar respuesta en la medida de nuestras posibilidades a las preguntas que os hayan surgido con esta presentación. Muchas gracias por vuestra atención, y si os parece empezamos con el turno de preguntas. Si me permitís, quería hacer un poco un compendio de todo lo que nos ha explicado muy exhaustivamente José Manuel. Estamos en una situación donde realmente ha habido determinadas situaciones que han venido para quedarse definitivamente, y otras que afortunadamente iremos abandonando. Nos tenemos que ir adaptando a todo esto, y esto lo que nos va a provocar básicamente es que nuestras relaciones internas dentro de la empresa, como con nuestros clientes, con nuestros proveedores, están cambiando. La manera de comunicarse, las necesidades que podemos manifestar hacia adentro y hacia afuera se están modificando, pero sobre todo hay algo que es, por nuestra experiencia, genérico a la mayoría de nuestros clientes antes de empezar a trabajar con ellos, que es que impera lo urgente sobre lo importante. Es decir, y eso nos pasa a todos en nuestro día a día, donde realmente empiezan a ocurrir determinadas actuaciones, determinadas diferencias, determinadas situaciones que nos hacen que enfoquemos nuestra jornada diaria en apagar fuegos. Muchas veces pequeños, otras veces más grandes, pero apagar fuegos. Eso nos quita el foco de lo que es realmente la gestión importante. ¿Y cómo podemos evitar esa situación? Pues como decía antes José Manuel, haciendo una revisión de nuestros procesos, adaptándolos a las circunstancias actuales y a las circunstancias que podemos prever en el futuro, y precisamente con esa adaptación y esa modificación y esa gestión adecuada de procesos, lo urgente no desaparecerá porque es imposible, pero sí se minimiza. Y eso nos facilita mucho la labor diaria, y esa labor diaria al final redunda en una mayor rentabilidad
y esa rentabilidad puede ser económica o incluso en una efectividad o un mayor tiempo libre y sin problemas que todo el mundo tenemos que estar gestionando todos los días. Y luego una segunda parte que ha recalcado José Manuel también, que es el tema de la reestructuración financiera. La reestructuración financiera con el foco en la caja es tremendamente importante. Tenemos, tanto José Manuel como yo, tenemos la doble vertiente. Hemos estado en los dos lados de la mesa, hemos participado o hemos sido integrantes de entidades financieras y hemos estado en la empresa que se iba a pedir financiación a las entidades financieras, con lo cual hemos vivido las dos realidades. Es importante el ser más proactivo en esa reestructuración financiera porque las circunstancias, y no sé si os estáis encontrando la mayoría con estos casos, al final la financiación a la que estemos solicitando la adapta la entidad financiera a su conveniencia o a sus planes, a sus presupuestos, que muchas veces no llegan a ser exactamente los que necesita la empresa. Bien en plazos, bien en formas de pago, bien en cuestiones de garantías. Entonces, bueno, pues ahí es importante presentarse a pedir esa financiación con las ideas muy claras, con un plan de negocio que determine cuáles son los flujos de recuperación, cuál va a ser el periodo de recuperación para efectuar el servicio financiero de esa deuda y, sobre todo, acomodar nuestras necesidades a lo que la entidad financiera nos pueda proporcionar. La mayoría de los casos lo que está ocurriendo es que el banco nos está poniendo encima unas condiciones que no tienen por qué adecuarse íntegramente a lo que estamos pidiendo. Dicho esto, enfocando esos problemas o esas situaciones básicas, tanto la gestión de procesos, para evitar precisamente ser mucho más eficientes y evitar las urgencias y sobre todo el tema de reestructuración financiera que nos permite tener una solvencia y una vida más saneada, es en lo que de alguna manera podemos apoyar. Primero, por toda la experiencia contraída y porque lo estamos viviendo todos los días y el día a día nos está llevando precisamente a que nuestra visión se vaya modificando y vaya adaptando a las circunstancias que nos están viviendo. Os dejo que nos hagáis las preguntas y os agradeceros vuestra audiencia en esta webinar. Bueno, muchísimas gracias tanto a José Manuel como a José María. Yo creo que habéis hecho una exposición muy certera de dónde atacar en estos momentos. Efectivamente, como bien dice José Manuel, perdón, las empresas mueren por la caja. Al final es lo que te acaba llevando a la tumba, donde la maquinaria de una empresa se engrasa con dinero y si no hay liquidez, la maquinaria se gripa, se agrieta y no sigue funcionando. Bueno, tengo algunas indicaciones que me dicen que ha sido muy interesante, pero por lo que veo no se anima la gente a hacer preguntas. Yo os haré una acerca de cómo veis un poco el futuro financiero, el futuro del mercado financiero, del mercado de la financiación a las empresas en los próximos meses. Si esperáis, sabemos que vivimos en un mundo de mucha liquidez. Si te pediría, José Manuel, si pudieras dejar de compartir la presentación y así nos vemos mejor todos. Perfecto. Pues decía que vivimos en un momento, un momento ya no es un momento, porque esto dura desde prácticamente la anterior crisis, de una disponibilidad de liquidez muy grande. Sin embargo, las empresas están sometidas a muchas tensiones de rentabilidad. No sé si esperáis que los precios de la financiación cambien o las condiciones de la financiación cambien muy, digamos, significativamente en los próximos meses o no. Bueno, ¿contesto yo, José María? O sí, contesta. A ver,
banco en Europa ha reaccionado tarde, pero ha reaccionado bien. Es decir, cuando estamos en una economía de preguerra, lo fundamental es inyectar liquidez a expuertas, que el déficit importa poco, el control presupuestario importa poco, y en la parte de política monetaria a mí eso no me preocupa porque hay dinero de sobra, con independencia del problema de las tramitaciones de los ICOs, de las tramitaciones de los IGAPE, porque nos hemos lanzado a mandar mensajes y luego no hemos pesado en la parte de implementación de las medidas, porque esta liquidez está llegando tarde a muchas compañías, no a las grandes, pero sí a las que realmente necesitan, que son las compañías, los autónomos y las empresas pequeñas. Los bancos, lo bueno de esta crisis es que, y si nos centramos en la banca española, ha llegado la crisis en una posición de solvencia, de liquidez envidiable. Ha llegado a esta crisis con un problema de rentabilidad, porque es que la función de un banco es coger ahorro y canalizarlo. Es como dentro del cuerpo humano, pues es como el bombeo que va del corazón a los músculos. O sea, sale la sangre y el banco canaliza para que tú puedas muscular. En esta fase a mí no me preocupa porque no veo problemas en el sentido de que no va a pasar nada. Me preocupa la siguiente fase. Me preocupa la siguiente fase no tanto por la posición de los bancos, porque hoy, por poneros un ejemplo que podáis entender, cuando tú le pides un préstamo al banco, el banco tiene que cubrir determinadas, lo que se llaman provisiones, es decir, que son costes para ellos. En función del rating, de la clasificación del cliente, del destino del préstamo, tiene que hacer una provisión. ¿Vale? Cuando tú te vas a un ICO que tiene el aval y la garantía hasta el 80% del Estado, pues el consumo de recursos para el banco es menor, con lo cual el banco tiene mejores garantías y por encima le consume pocos recursos y por encima presta dinero, que es lo que realmente en este momento le interesa al banco. Es la forma de ganar dinero, prestando. Y había un problema de demanda de préstamo que ahora es muy atractivo. Pues son precios atractivos para el banco porque ahí gana dinero. A mí yo creo que José lo comparte, me preocupa la siguiente fase. Es decir, ahí es donde viene el problema. Hay muchas compañías que se están inyectando de liquidez, y lo ponemos en la presentación, y esa no es la solución. La solución inicial en la fase de la supervivencia de los 100 días es: voy a proteger mi caja y pido toda la liquidez del mundo. Una vez que la tengo, me voy a encontrar que tengo el tiempo necesario para pensar cuál es la liquidez que yo necesito, porque va a ser seguramente más de la que he pedido. Y ese es el momento de iniciar la reestructuración. Y es nuestro consejo hacerlo ahora. Porque cuando pasen meses, pues sí, habrá liquidez, pero la posición de los bancos, a medida que vaya incrementándose la mora, porque se va a incrementar seguro, entonces la posibilidad de los bancos de disponer, o la facilidad bancaria para conseguir financiación, se va a ir reduciendo. Y sabemos cuando se reduce, a quien más le afecta es al cliente particular, al consumidor, al autónomo y a la pyme pequeña. Y si me permites, termina. Entonces, eso en cuanto al momento de financiación. En cuanto a los precios, yo creo que va a haber una ocasión única en esta fase que nosotros decimos de empezar ya, porque los precios van a estar bajos mucho tiempo. Y como van a estar bajos mucho tiempo, es el momento de pensar en conseguir financiación a tipo fijo a largo plazo. Entonces, esa es, desde luego, mi opinión. Y no sé, José María, porque lo bueno de Lusco es que no los dos pensamos igual. No, en este caso, y sin que sirva de precedente, sí. Lo que sí es cierto, y hay un factor también, de hecho se está empezando ya a vislumbrar y hay noticias que apuntan en ese sentido, lo que sí es cierto que con los tipos de interés y con el dinero que está circulando ahora mismo y con la situación de crisis, lo que sí, y como bien apunta Manuel, se va a incrementar la mora de las entidades financieras, lo que se va a provocar, esto va a provocar una concentración bancaria, va a venir una nueva oleada de integración bancaria. Eso quiere decir que los actores que hay ahora mismo en el mercado financiero se van a reducir. Y aquí muchos de los que nos están oyendo habrán vivido pues, las fusiones de las cajas gallegas en su momento, donde tenían financiación vía la Caja del Norte, vía la Caja del Sur, y cuando se unieron, pues de repente se vieron reducidas sus potencialidades
financiación, igual que ha pasado con las operaciones Pastor Popular y luego posteriormente Popular con Banco de Santander. Lo que hay que establecer esos planes y a medio y largo plazo, ajustar la necesidad de financiación claramente a lo que es ese plan de negocio que tenemos establecido, porque el tener exceso de financiación puede llegar un momento a dar un problema, no de una manera inmediata, sino cuando lleguen los vencimientos y la refinanciación. Las entidades financieras lo vivieron a partir del año 2008, porque sus planes de expansión había sido endeudándose masivamente en los mercados internacionales, y con la crisis pues se cerró el grifo y cuando había que renovar las operaciones pues no las renovaban. Pero es que lo malo es que tampoco había para devolverlas y eso es lo que llevó a la hecatombe de muchas entidades. Eso es lo que puede también empezar a pasar en el mundo empresarial en el momento en que empieza a haber esas integraciones y que además esas integraciones obviamente van a llevar aparejadas una subida de precios por dos motivos, porque la inflación va a subir y los tipos de interés tienen que acompañar la inflación, y luego por la propia concentración y la propia solvencia e integridad de la solvencia de las entidades financieras que tienen que prestar ese dinero. Es decir, yo comparto lo de José María, los tipos en el corto van a estar estables y bajos, es el momento de estructurarse porque, y es verdad lo de José María, cuando esto se complique, con la inflación los tipos van a subir. Ahora es un buen momento para financiarse a largo, a medio y largo plazo a tipos que son muy atractivos para los proyectos empresariales. Yo creo que son inmejorables, ¿sabes? Otra pregunta que nos plantean espectadores, ¿cuál es vuestra opinión acerca de emprender en tiempos de crisis? Supongo que serán las ventajas y los inconvenientes que esto supone, ¿no? Emprender en tiempos de crisis. En tiempos de no crisis es fastidiar. Es tremendamente fastidiar. Pero precisamente, como decía José Manuel al principio, nos estamos enfrentando a unos paradigmas completamente diferentes de lo que existían hace unos cuantos meses. Pasa lo de siempre, es decir, mi actividad emprendedora o, digamos, el negocio que se está proponiendo o la actividad que quiero desarrollar tiene que estar muy en paralelo con las necesidades o lo que el mercado me puede demandar en función de las circunstancias al que va dirigido. Entonces, bueno, pues es que creo que ahora mismo puede haber una oportunidad precisamente para emprender, porque tiene que haber, o espero que lo haya por parte de las administraciones, tanto nacionales como europeas, un apoyo a esos emprendedores que quieren desarrollar una actividad que va a ser muy necesaria en momentos de parón de actividad y de recesión de la actividad económica. Aunque os parezca extraño, nos estáis viendo la cara y somos jóvenes con experiencia, porque somos jóvenes con su experiencia, José María y yo somos emprendedores. Decidimos en un momento dado, rematar nuestra actividad financiera después de años en el sector y con la satisfacción de haber salvado empleo y las cajas en un nuevo banco. Y decidimos emprender para hacer algo que nos apetecía, que es aportar valor. Pensamos que podemos aportar valor. Voy a intentar dar respuesta al proyecto, a la pregunta en base a nuestra experiencia. Y emprendemos cada día, es decir, definimos nuestra propuesta de servicio. Lo que nosotros hacemos lo hace muchísima gente, lo puede hacer muchísima gente. Podemos competir hasta con las grandes compañías de las 4 Big Four. La única diferencia es pensamos en dónde podemos aportar valor, qué es lo que sabemos hacer y qué es lo que sabemos hacer bien. Vamos a centrarnos en esto y de ahí viene, si entráis en la web, el concepto de boutique. Es decir, ¿qué sabemos hacer? Sabemos sentarnos con clientes, sabemos escuchar, sabemos hacer diagnósticos, sabemos aportar soluciones. Y es un proceso que no está funcionando bien. Yo creo que el emprendimiento es la clave del futuro. Tenemos una universidad que se dedica a crear funcionarios. O sea, lo que va a mantener viva y rica una sociedad es el emprendimiento. Para emprender, lo más importante es definir, y por el proceso que os digo, es dónde
podemos aportar valor. Si yo puedo aportar valor al mercado, pensar, bueno, pues mi proyecto tiene sentido porque ¿en qué es diferencial? ¿Quién es mi cliente potencial? ¿A dónde voy a ir? ¿Cómo está? Esas son las claves para pensar. A mí el momento de emprender es que me da igual que sea en crisis o en postcrisis. Siempre es el momento. Nosotros en esta crisis hemos vuelto a emprender. Hemos reorientado nuestra actividad empresarial en la forma de hacer las cosas, que es otra forma de emprender, centrándonos en eso. Es decir, ¿qué ocurre? Si analizáis todas las grandes... Fijaros, yo no sé, os invito a que veáis, estamos transmitiendo la webinar por Zoom. Zoom es una compañía de Silicon Valley que era prácticamente desconocida, por lo menos a nivel particular, aunque sí se trabajaba a nivel empresarial. Os invito a que veáis la capitalización de Zoom solo en 3 meses. Es brutal, es exponencial. Es decir, y era algo que prácticamente era desconocido y que todos nos hemos habituado a compartir. En las épocas de crisis hay grandes empresas que desaparecen, hay pequeñitas empresas que cogen fuerza y cogen impulso y se convierten en grandes. Hay oportunidades para la gente que si aporta valor, yo animo al emprendimiento. Os animo porque creo que es la clave fundamental para la riqueza de un país, el apoyo al emprendedor. Y si tu propuesta de valor, en este caso que preguntas, la tienes clara, adelante. Yo te animo a ello. Sí, hay un par de preguntas más. Por un lado, nos dice María, buenos días, tenemos un proyecto a punto de comenzar con toda esta nueva situación, el inicio de nuestro proyecto se está retrasando y una de las dudas que nos surge es si para su comienzo, para nuestro comienzo, nos recomendaríais evitar solicitar financiación o si lo veis factible. Es que, bueno, vamos a ver, dicho así, nos faltan datos como para poder determinar. Nos faltan datos, en definitiva, es decir, bueno, en qué consiste la actividad, cuáles son las necesidades de esa actividad, etcétera. Entonces, vamos a ver, obviamente para cualquier actividad, por mínima que sea, ahora mismo se necesita una mínima inversión. Pues unos equipos, como que estamos haciendo ahora, como para conectarse, estar conectados, posiblemente un espacio que no tiene por qué ser, que se puede alquilar como para tener algún tipo de reunión, contacto o manejo de papeles, etcétera. Es decir, habría que definir cuál realmente es la actividad y qué necesidades consume esa actividad en el corto plazo y cuál es el periodo de maduración en cuanto a cómo inicio esa actividad y la empiezo a rentabilizar o, dicho de otra manera, empiezo a facturar para recuperar primero remunerar mi tiempo y la posible inversión que tenga que hacer. Por regla general, y como decíamos antes, los tipos de interés ahora mismo como para solicitar financiación están siendo muy interesantes. Las condiciones que pueden estar estableciendo muchas de las entidades ante un proyecto que sea razonable no son excesivamente penosas, con lo cual es un momento de financiarse. Lo importante es llegar a determinar cuál es el volumen adecuado de financiación, que no sea una losa futura o una mochila demasiado pesada, porque también es cierto que en periodos de crisis hay que viajar muy ligero de equipaje. Cuanto más ligero de equipaje, mejor que mejor. Pero bueno, por eso, insisto, nos faltarían datos como para poder llegar a determinar qué actividad, qué necesidades puede generar esa actividad y sobre todo el tiempo de maduración que se podría estimar en un entorno pesimista, como antes decía José Manuel, qué periodo de maduración podría tener ese proyecto en las condiciones actuales. En todo caso, María, para complementar lo de Montalvo, yo te diría que estamos a tu disposición. Tienes ahí nuestros datos de contacto y, como os decíamos al principio, el escuchar vuestras preocupaciones, vuestras propuestas, es decir, no cobramos por ello y te podemos dar, como decía José María, nuestra opinión en cuanto a qué hacer y cómo hacerlo, con la información que tú nos puedas facilitar en concreto de lo que estás pensando, lo que tienes construido. Como repito, es gratis, o sea, y con información te podríamos dar una mejor opinión en este momento.
Sí, pondremos, bueno, tenéis los contactos ya de ellos, pero de todos modos, como os haremos llegar la presentación, ahí van todos los contactos de los panelistas. Hay un par de preguntas más. Por un lado, pregunta Ángel, que dice que le ha llamado la atención lo de ser coaching de tus propios empleados. Si podría ampliar un poquito su opinión al respecto. ¿Qué habilidades consideran que se deben hacer aflorar en estos momentos? Sí, a ver. Esa es una pregunta para ti, perfecto. Ya. A ver, a mí, claro, es que estás entrando en la fase que a mí más me gusta, que es la gestión de personas. O sea, yo he tenido la oportunidad en mi experiencia profesional de gestionar equipos y la última etapa profesional grandes que eran 4.000 y pico personas. Entonces, la parte de gestión de personas es, en mi opinión, es decir, quien te hace bueno, quien te hace malo en tu vida profesional, cuando tienes la ocasión de tener un equipo de trabajo, es tu gente. Entonces, ahí viene el concepto de liderazgo, ¿no? El liderazgo está basado en la ejemplaridad y la autoexigencia. Esos son principios básicos, ¿no? Dentro de la parte de habilidades y competencias que tiene que ver con el coaching, es que si tú tienes un equipo y has hecho todo el proceso anterior que te hemos dibujado ahí sobre quién es mi cliente, qué necesita ahora, mis proveedores, no sé qué, entonces tienes que orientar tu organización no solo en el cuadro de mando, sino en la forma de hacer las cosas. Entonces, pensar que las compañías hasta ahora buscaban un perfil de empleado determinado, porque estábamos orientados a ganar muchísimo dinero, cada trimestre más dinero y de la forma más rápida posible. Eso está muy bien, es fantástico, pero atenta con un principio básico de cómo queremos hacer las cosas en Lusco, que es la sostenibilidad de las compañías. Hacer que los ingresos sean recurrentes en el tiempo y que la compañía sobreviva. Entonces, en nuestra opinión, y ahí seguramente, porque yo soy más pijotero con estos temas del coaching y de la gestión de personas que José María, que tiene un perfil más potente en la parte financiera y es mucho más solvente que yo. Es decir, yo creo que hay competencias y habilidades olvidadas y apalancadas que hoy deberíamos poner en valor otra vez. Y algunas tendremos que olvidarlas. Es decir, y pensar que todo lo que tiene que ver con gestión de cliente, o sea, la antigua máxima del viejo marketing que sigue presente, es decir, el cliente es el rey, y siempre con matizaciones, ¿vale? Pues como las necesidades del cliente han cambiado, nosotros tendremos que orientar nuestras competencias y habilidades a cómo gestionar ese cliente. Antes, de alguna forma, nos habíamos olvidado de lo que hacíamos era colocar producto. Ahora se trata de vender producto. Y aparte de que el producto sea bueno, hay que adornarlo con una parte de sanidad, de salud, de solvencia. Es decir, ayer me decía una amiga, joder, yo no voy al chino a comprar más. Dice, ¿pero por qué? Joder, que el COVID viene de allí. Dice, bueno, pues no lo sé. Quiero decir, yo te repito lo mismo, es una conversación larga, porque además en competencias y habilidades, en coaching, es una conversación larga. Te diría lo mismo que a María. Yo no tengo ningún problema en sentarme y que hablemos de competencias y habilidades y, de mi opinión, de lo que hay que potenciar. Hay también una pregunta de Chiara Lugato. Dice, en un sector tan afectado por el COVID como una agencia de viaje especializada en el Camino de Santiago, principalmente hacia el mercado internacional, ¿qué consejos podríais dar en este momento? Bueno, si te vale de consuelo, yo no soy internacional, pero me estoy planteando hacer el Camino de Santiago ya conozco el Camino de Santiago del francés y estoy diseñando, lo que pasa que todavía no puedo, la semana en la que puedo empezar el Camino de Santiago desde Llanes por Asturias, ¿no? Quiero decir, el sector turístico, la verdad es que vamos a ver yo tengo mis dudas en cuanto a la efectividad de lo que vamos a hacer, pero cuánto la gente va a poder volver a viajar y lo que puede generar. El mercado internacional yo creo que depende ahora más que nada de la confianza, no tanto de lo que tú puedas hacer en tu empresa, como de la confianza que a nivel de país seamos capaces de generar en cuanto a la salud y la protección de la gente que quiere viajar. Igual que estamos hablando... Y la prueba de la Godó la vamos a tener este verano. Vamos a ver, hay una de las cuestiones que, en cuanto
temas turísticos, Galicia está siendo de los sitios ahora mismo dentro de lo que es el turismo nacional más demandado. Eso atraerá también algo de turismo internacional. Este verano no va a ser tan bollante posiblemente, o las predicciones no van a ser tan bollantes como se estaba previendo antes del inicio de esta pandemia, pero sí decía el otro día, representante del sector turístico y hotelero y de agencias, que los incrementos no son espectaculares, pero sí están siendo constantes en cuanto a reservas. Entonces, si es cierto que bueno, va a haber un cierto crecimiento y una demanda importante en lo que es la parte de Galicia, el turismo de Galicia, tanto de costa como de interior, y es cierto también que las previsiones de esa segunda ola de la pandemia que podrán llegar en otoño, que hay ya epidemiólogos que están diciendo que el virus está perdiendo fuerza, que quizás, hombre, que va a venir, pero como están viniendo las gripes todos los años, pasado esa prueba del algodón, es algo que se tiene que tender a recuperar hacia la primavera del 2021 y empezar a estar normalizado. Eso siendo optimista. Siendo realista, rebajaríamos un poco esas previsiones tan bollantes, pero bueno, tampoco serían muy catastróficas. Y siendo pesimista, pues casi mejor dejarlo. A ver, yo si te sirve mi opinión, porque yo estoy con el Camino de Santiago preparándolo y he llamado para buscar hospedaje, reservas, y la verdad es que en todos los sitios la respuesta ha sido fantástica. En cuanto a cómo estaban afrontando, que estaban esperando el movimiento interprovincial para abrir, pues estaban abiertos, todos me dijeron dos cosas. Me dieron tranquilidad en cuanto a la parte de salud, que me preocupa, y me dieron un rayo de optimismo porque me decían, nos está llamando mucha gente para hacer reservas, no sabemos cuándo podemos abrir, lo que estamos haciendo y le hacemos es que le tomamos nota de la reserva y no podemos confirmar hasta que tengamos la capacidad del movimiento interprovincial. Yo por lo que veo en el chat me estás hablando de que es una empresa que está principalmente orientada hacia el mercado internacional. Mi primer consejo, y si quieres lo hablamos personalmente, sería que yo pensaría en un escenario donde el mercado internacional va a estar complicado y pensaría en las posibilidades de hacerme el Camino de Santiago en el mercado nacional, porque yo sí veo, como dice José María, y estos días que he aprovechado ratos de ir a la playa y veo muchos amigos míos que antes se hacían viajes, concretamente uno que se iba a Marruecos todos los años. Lo primero que ha hecho es llamarme, oye, ahí en la Ría de Vigo, ¿dónde me aconsejas que me vaya a pasar el verano? O sea, yo creo que la reactivación de lo nacional es una clave para el sector turístico fundamental, porque a mí lo internacional me genera ciertas dudas en este momento porque no sabemos exactamente, y eso además es muy difícil de trabajar tú interiormente con tu empresa. Tú no puedes asegurarle a un alemán, a un finlandés, a un inglés que puede venir con tranquilidad a España. Eso es una generación de confianza que depende del gobierno, más que de lo que tú puedas hacer en este momento. Lo que sí tú puedes hacer es intentar orientar tu empresa hacia lo nacional, por lo menos transitoriamente. Muy bien, magnífico. Pues yo creo que no hay más preguntas, creo que no me dejo ninguna. No sé si hay, si me dejo alguna, por favor, pido parece que sí, gracias, sí, ya hemos cambiado hacia el mercado. Dice Chiara Lugato que ya han cambiado hacia el mercado nacional. Vale, eso se llama sentido común y visión de negocios. Sí, y capacidad de adaptación al final. Capacidad de adaptación al cambio. Es así. Y muchas veces en eso las pequeñas compañías tienen ventajas sobre las grandes. Sí, sí. No es lo mismo pilotar una pequeña lancha motora que un transatlántico. Tú puedes girarle el timón a un transatlántico todo lo que quieras de golpe, pero el barco no gira de golpe. No gira. No. Tiene muchas inercias. Y en eso a veces por eso se extinguieron los dinosaurios y no los mamíferos. Eran mucho más pequeñitos y podían reconvertirse hacia comer otras cosas, ¿no? José, lo comparto contigo y se lo decimos muchas veces a la gente. Es decir,
Yo creo que las compañías fuertes son las más afectadas por la crisis. Las compañías pequeñas, un solo empleado, autónomo, emprendedor, no sé qué, tú puedes... Siempre pongo el símil de la vela, no sé si la gente hace vela, que tú vas hacia una boya, pero vas haciendo zigzag en función de cómo va el viento en cada momento. Vas viendo el viento y parece que te vas alejando y vas... Esa capacidad de maniobra que tiene una compañía pequeña no la tiene una grande ni loco. Pero ni loco, es lo que tú estás diciendo, lo comparto plenamente. Y desde luego me alegra de que ya se sabía la respuesta. Chiara. Magnífico, pues bueno, pues si no hay más preguntas, deciros que bueno, estamos grabando este webinar y que quedará colgado dentro de un rato, en cuanto la técnica nos lo permita, en nuestra página web, que nos pondremos en contacto con todos los asistentes para hacerles llegar la documentación relativa a este webinar y nada, agradecer de nuevo a José María y José Manuel su inestimable contribución y su colaboración en este webinar y a todos los asistentes su presencia. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros Gracias. y a los asistentes. Gracias. Buen día a todos. Gracias. Hasta luego.